Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora, muy contento de llegar a cada uno de ustedes acá en la presentación del estudio de la Palabra de Dios, de nuestra guía de escuela sabática para adultos, temas del Evangelio de Juan. Es la lección que estamos compartiendo este trimestre y de manera muy especial durante esta semana estudiamos la historia de fondo, el prólogo, y tuvimos un texto para memorizar que ya todo mundo se lo aprendió. Pastor Matos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy hablando del texto para memorizar, por favor ayúdame a recordarme de él para que todo el mundo lo tenga bien fresco para mañana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Dígalo así mismo mañana. Yo sé que ya usted lo conoce, es el texto que nos acompañó durante toda la semana. Yo también quiero decirlo, pastor. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Te invito para que ahí donde estás, oremos. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Qué bueno que durante esta semana y hoy ya en este día podemos dar un resumen de todo lo estudiado. Gracias porque nos acompañaste, pudimos ver la riqueza en el Evangelio de Juan, sobre todo en el capítulo 1, en sus primeros versículos, y poder ver que tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, fue enviado a la tierra, se encarnó, murió por nuestros pecados, ahí se glorificó y hoy tenemos vida eterna en tu nombre. Bendícenos, oh buen Dios, al estudiar tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Interesante, pastor, lo que hemos visto esta semana acerca de la historia del fondo, que es el prólogo de Juan, y hemos analizado lo interesante cómo Juan presenta aquí durante el estudio de esta semana la divinidad de Jesús, cómo ese Logos, ese Verbo se hizo carne, cómo habitó entre nosotros, cómo vimos su gloria, y lo importante que es que entendamos que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria para que nosotros lo aceptáramos en nuestra vida y lo reconozcamos como lo que realmente es, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y para que creyendo en Él tengamos vida y vida eterna. Así es, pastor, toda la semana concentrado en el capítulo 1 de forma muy especial. Y recuerdo que lo primero que iniciamos hablando, pastor, fue acerca del logo divino en el principio. El concepto de lo que presenta nuestro texto para memorizar. Tú recordarás que, bueno, ya lo hemos dicho no sé cuántas veces durante la semana, ese lindo texto de Juan capítulo 1, pero el texto presenta que en el principio era el Verbo, era el Logos, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y denotábamos en el estudio de ese día esa sección, esa división que el texto mismo nos da. Número 1, el concepto de la existencia eterna de Jesús. O sea, Cristo no ha habido nunca ni habrá un momento donde no ha existido. Él siempre ha sido, es Dios. Es el concepto de la eternidad. Dios es eterno. Es un atributo que Dios no comparte con nadie más, por cierto. Es un atributo solo de Dios. Es lo que se llama en teología un atributo incomunicable de Dios. Por ejemplo, la eternidad es un concepto, un atributo incomunicable de Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, son elementos que solamente Dios tiene, Pastor Matos. Nadie más tiene eso. Son elementos que hacen que Dios sea Dios, por cierto. Y un elemento, como ya dije, es su eternidad. O sea, en el principio, cuando nada existía, ya Dios existía. Cuando no había nada, ya el Verbo estaba allí. Y eso denota un elemento de preexistencia y de eternidad. En segundo lugar, ese Verbo estaba con Dios. El hecho de que estaba con Dios Padre, en este caso, hay que entender que es un ser distinto al Padre. Y aquí hay un elemento muy claro al elemento de la Trinidad. Si bien es cierto que Juan aquí no está enfocándose en el Espíritu Santo, lo hará más adelante, note claramente que aquí se habla ya de dos personas de una forma muy clara. Está el Verbo, que es preexistencia,
es persistente, que está desde el principio, y aquí denota que ese verbo estaba con el Padre, o sea, es distinto al Padre, no es la misma persona. Y es bueno que podamos comprender eso. Y lo tercero, que ese verbo que estaba en el principio, que está con el Padre, es Dios. Amén. Y denotábamos incluso el concepto griego de la palabra hoteos, donde no aparece el teos, sino solamente teos, denotando que claramente no se habla de un Dios en minúscula, sino que es Dios completamente lo que el texto está señalando en esta parte del texto de Juan. Enfatizábamos también la importancia de tener más de una versión de la Biblia a la hora de usted leer. Hay ciertos tópicos, ciertos temas en la Biblia que se hace imprescindible tener más de una versión. Tal vez usted no tenga la facilidad de acercarse al texto original griego o hebreo o arameo, pero al tener más de una versión puede tener un mejor conocimiento del tema o del texto que esté analizando, y eso se hace presente o importante en el estudio de Juan capítulo 1, para que entendamos que no está hablando de un Dios, sino de Dios, Dios hecho hombre. Eso es lo que el evangelista en su prólogo nos está presentando, y eso es lo que la guía de estudio también nos está llamando a meditar. Ese verbo que estaba en el principio con Dios era la luz, y la luz de los hombres, y se manifestó, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y Juan está dando testimonio de eso, porque él tiene el interés de que aquellos que lo escuchen, que reciban su evangelio, también puedan dar testimonio a otros de la verdad de este verbo hecho carne que habitaba con Dios desde el principio, porque Él es Dios. Es interesante, pastor, que hoy no es complicado tener diferentes versiones de la Biblia. Bueno, tal vez estoy hablando con alguien, si no tiene acceso a internet, tiene que comprarla en físico. Pero mucha gente hoy ya tiene acceso a internet, usted lo tiene en su teléfono, en su computador, en su tablet o iPad. Y es muy fácil, repito, usted ahora poder entrar a la computadora, colocar un texto bíblico y que se lo ponga en paralelo con otras versiones. Y usted puede tener acceso a 20 versiones diferentes de un texto y poder comparar la forma como se traduce. Recuerde que toda traducción es una interpretación, no olvidemos esto. Es siempre importante, si uno tiene la forma de ir al original y ver un interlineal donde te dan el original arriba, la traducción al español debajo. Hay librerías en el país donde usted puede comprar, por ejemplo, un interlineal griego-español, hebreo-español, y tenerlo para comparar la riqueza del texto bíblico. Pero, repito, 1, 2, 3 versiones. Tenga la del 60 que siempre tenemos normalmente, la del 95, una nueva Biblia de la versión internacional, las Américas. Bueno, hay tantas versiones. Procure poder comparar estas versiones, le será de mucha bendición. Bueno, eso vimos el domingo, pastor. Pero luego pudimos ver el concepto del logos. Muy interesante el concepto del logos en el Evangelio de Juan. Recuerden que la expresión original, en el principio existía el verbo. Esa expresión del verbo es la palabra logos en griego. El verbo es logos en griego, que se traduce en nuestras versiones al término verbo. Una mejor traducción sería la palabra, pero decíamos que el concepto de palabra al español no transmite la esencia de lo que el autor está transmitiendo acá en Juan, por eso se pone el verbo, pero logos significa palabra. Y había toda una corriente filosófica detrás del concepto de logos. Señalábamos, ustedes recordarán ese día en particular, de cómo diferentes corrientes filosóficas en el tiempo de Juan habían tocado el concepto del logos. Nada que ver con lo que Juan está usando el logos aquí. Usted recordará, por ejemplo, cómo Heráclito de Éfeso presentaba un concepto del logos de diferentes maneras, el concepto estoico del logos, y de forma muy particular lo que Platón presentaba del logos, llamando a un dios llamado Mónada, en su libro Timeo, y de cómo de Mónada supuestamente había salido un ser llamado Diana, y luego más adelante, según presenta Platón, en un segundo plano,
surge un demiurgo, un dios que salió de Mónada, que ni siquiera conocía Mónada en la percepción de Platón. Todo esto está dentro del concepto de la filosofía, quiero que entendamos. Es un concepto también que el gnosticismo explotó muchísimo en diferentes libros del siglo I, siglo II, siglo III, mucha literatura al respecto, en diferentes escuelas gnósticas, que simplemente quería presentar a un dios tan alejado del dios original, por decir un término, que se había olvidado esencialmente del Dios del que sale. Digo esto porque Juan nada tiene que ver con tal concepto. El concepto del logos que se presenta en Juan 1, número 1, es un ser que es eterno. Número 2, es un ser que estaba con Dios. Y número 3, es un ser que es igual a Dios. O sea, nada que ver con lo que Platón estaba presentando. Nuestro Dios, nuestro logos, el logos que Juan presenta en Juan 1, es un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que nos consiente, un Dios que se preocupa por nosotros y es el Dios que nos creó. Ese logos que Juan presenta en nada se diferencia de ese Dios creador que presenta también en el libro de Génesis. Juan está presentando el logos en igualdad con el Padre, en igualdad con Dios y existente con Él desde la eternidad. En la parte del lunes estábamos mirando allí la palabra hecha carne y veíamos que aunque Dios no está sujeto a un espacio, como dice Éxodo 25:8, Él decidió habitar, hacer un tabernáculo y habitar allí. Salomón, cuando oró al inaugurar el templo que había construido, dijo que Dios no estaba limitado a un espacio, pero él sabía que él iba a habitar allí, que Dios iba a cumplir su promesa, y así lo hizo, tanto en el tabernáculo de Moisés como también en el templo construido por Salomón. La gloria de Dios se manifestó, llenó el templo, llenó el tabernáculo, de tal manera que nadie podía entrar, dice el relato bíblico. De modo que cuando hablamos de la persona de Jesús, ya sea como niño o ya sea como hombre, en él habitó toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, y nosotros vimos su gloria, dice Juan, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios que se encarnó, que se hizo hombre, es el Dios encarnado que anduvo en esta tierra haciendo maravillas, haciendo milagros, manifestando señales de esa divinidad para que todo aquel que recibiera no solamente el milagro, sino aquel que viera las obras que él estaba haciendo, pudiera creer y aceptar que era Dios, y creyendo en él entonces, como es el propósito del Evangelio de Juan, tenga vida y vida eterna. Y es la manera como Juan presenta a ese Dios encarnado y en el cual nos invita a nosotros a seguir creyendo hoy. Bueno, ese Dios que se encarna también Juan lo llama que es la luz, o sea, un elemento metafórico que Juan utiliza para Jesús es el concepto de que Cristo, nuestro Dios, también es la luz. O sea, la luz vino a la tierra en el concepto de cómo aleja las tinieblas, un elemento de cómo se presenta una antítesis entre luz y tinieblas acá, como también se producirá más adelante entre creer y no creer. Y usted nota claramente que Jesucristo es aquel ser que viene a iluminar la tierra, a brindarnos esperanza, a darnos una nueva visión de las cosas. Esa luz es el evangelio de salvación, entendamos. Es el camino que el Señor viene a establecer. Es la manera como hoy podemos tener acceso a ver las cosas. Así como Cristo nos ilumina, también nos permite ver las cosas desde otra óptica, otra forma de ver, en otro contexto. Es, por ejemplo, lo que presentaba C.S. Lewis, que mencionábamos, pastor, donde él dice: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. El evangelio cambia la perspectiva de ver las cosas. La luz que es Cristo en nosotros cambia nuestra cosmovisión, cambia elementos de cultura, cambia elementos de nuestro hacer. Esas cosas culturales que son contrarias a la palabra son quitadas, porque ahora la luz del evangelio cambia nuestra perspectiva de las cosas. Y gloria a Dios, porque esa luz vino. Lo lamentable, pastor, es que la luz vino
y mucha gente amaron más las tinieblas que la luz. Lamentablemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y que es penoso que hoy, a pesar de todo esto de una nación que rechazara a Jesucristo, en este caso la nación judía, no todos le rechazaron, por cierto, y tampoco fueron eliminados como nación. Hemos mencionado esto, o sea, Dios ama a todas las naciones del mundo y hay salvación para todas las naciones del mundo. Y nosotros fuimos injertados a ese concepto de esta primera nación que recibió el privilegio del evangelio. Y ahora somos parte de un Israel espiritual, poseedores de un evangelio de salvación que debe ser comunicado a todo el mundo. Oír o no oír la palabra tiene específicamente que ver con aceptar a Jesús. Aquellos a los que Él vino y lo recibieron, a estos Él les dio el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Es un derecho que Dios nos da. Usted no puede autollamarse hijo o hija de Dios. Es un derecho que Él nos da. Lo dice claramente aquí en el capítulo 1 de San Juan, versos 10 y 11. Es un derecho que solamente le compete a Dios. Pero para que Dios nos dé ese derecho, Él nos da la oportunidad de creer, de oír esa palabra, recibirla y aceptarla en nuestra vida. Cuando eso sucede, entonces se da el proceso de ser engendrados, no de carne ni de voluntad de varón, sino engendrado por el Espíritu. Y en ese proceso, entonces nosotros somos declarados, somos hechos hijos e hijas de Dios. Pablo claramente lo presenta cuando en Romanos 8, 29 dice que ese hijo que vino como unigénito, según San Juan 3:16, se va como hijo primogénito, porque ahora a través de su obra nos da el derecho y nos hace hijos de Dios a través de su muerte, a través de su sacrificio. Bueno, damos gloria a Dios porque Él es la luz. Además de esto, como ya vimos, hay dos temas que reaparecen en el Evangelio de Juan. Uno tiene que ver con creer y otro con la gloria. En el concepto de creer vimos varios textos. El término creer se repite unas 98 veces en el Evangelio de Juan, de las 241 que aparecen en todo el Nuevo Testamento. O sea, es increíble las veces y lo importante que es para Juan el concepto de creer. No hay una salvación universal en el contexto de que todos seremos salvos. Hay un elemento que está en nuestras manos, que es el creer, querido amigo. Necesitamos creer en Jesús y no simplemente creer como los demonios creen y tiemblan. No. Estamos hablando de esa creencia que nos acerca a Jesucristo, esa creencia que nos compromete con Jesucristo, esa creencia que permite que nuestra cosmovisión cambie, esa creencia que simplemente nos hace ver las cosas en otro contexto. Es esa creencia que es la misma luz que habíamos visto anteriormente, que ilumina nuestra vida, que nos enriquece la vida, que nos alegra la vida, que nos muestra un propósito para la vida. Bueno, ese concepto de creer es lo que Juan está presentando aquí. Lamentablemente, así como muchos creen, hay muchos otros que lamentablemente no creen. Y hacemos el llamado nuevamente hoy. Rogamos en el nombre de Jesús que tú seas de aquellos que creen en el Hijo del Hombre, que tú eres de aquellos que creen en el Verbo, que tú eres aquellos que creen en el Logos, y de esa manera podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Ese Dios que es el Logo, que se encarnó, es el Dios que a través de su muerte y su sacrificio hecho hombre, fue glorificado a través de su sacrificio. A diferencia de lo que conocemos de ser glorificado, de tener gloria en este mundo, de tener aplausos, de obtener satisfacción, Él fue glorificado en la hora de su muerte. Pero fue su propósito lo que lo llevó allí. Ese propósito de venir a darnos vida lo motivó a pasar por los momentos de angustia, de dolor por los cuales pasó, y gracias a ese sacrificio, a esa manera de ser glorificado a través de la cruz, es que nos da a nosotros ahora
el privilegio y la oportunidad de vivir con Él y tener un sitio por toda la eternidad. Bueno, 2 pensamientos comparto de la lección del viernes 18, 2 pensamientos que están allí. Dice el primero: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad, una persona en sí y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era por derecho propio el comandante de los seres inteligentes y recibía el homenaje de adoración de los ángeles. Con esto, en nada usurpaba a Dios. La segunda cita está en el comentario bíblico, en la página 1100, en el tomo 7, donde dice: hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de que se pusiera el fundamento del mundo. Él es la luz que brilla en un lugar oscuro, iluminándolo con la gloria divina y original. Esta verdad, infinitamente misericordiosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas que de otra manera son inexplicables, mientras que esa verdad está guardada en luz inasequible e incomprensible. Gloria a Dios, porque nuestro Salvador es la luz del mundo. Y cierro con el tercer párrafo ya del camino a Cristo, pastor. Jesús dijo: pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras siempre que animados en un sincero deseo de hacer el bien, hace un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta actúa en su interior. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar a la cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Gloria a Dios, porque todo esto, pastor, pasa porque Cristo es la luz y Él es en quien debemos creer. De esa manera estamos terminando el estudio de la lección número 3, que ha llevado como título La historia de fondo, el prólogo. Y el texto que hemos estado memorizando está en Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Te invito para que me acompañes y tengamos esta palabra de oración en este momento. Padre bueno, gracias porque te hiciste hombre. Gracias, oh Dios, porque te encarnaste y porque fuiste glorificado en una cruz para darnos a nosotros el privilegio y la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a cada día a testificar de ti y mostrarte al mundo para que también crean en ti y tengan la salvación que viniste a ofrecernos. Dan un resto de día feliz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.